El deseo de Dios es que usted llegue a entender y conocer al Hijo. Es lo que nosotros entendimos también un día. Ojalá usted esta noche lo llegue a entender. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a los hombres, a toda la humanidad. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio del ungido de Jehová. Ellas dan a conocer mucho más allá de lo que la creación da a conocer. Si la creación da a conocer la eternidad de Dios, el poder de Dios y la deidad de Él, las Escrituras revelan su amor, revelan a su Cristo. Usted hace bien en oír esta noche las Escrituras. Si usted tiene una Biblia, léala. Pero vamos a leer en capítulo 12, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hechos de los Apóstoles es un libro que muestra los acontecimientos en la primera etapa de la iglesia, y allí nos muestra algunos personajes que conocieron a Cristo. Uno de ellos está en el capítulo 8, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Versículo 32, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Por último, leamos en Hebreos, carta a los Hebreos, un versículo que quizás usted ha oído muchas veces, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta aquí está bien, esperamos que el Señor nos ayude y prospere la lectura de su palabra. Amén. Dios comunicándose con el hombre. ¿Cómo le parece, apreciado oyente? Bastaría lo que ocurrió en Edén. El pecado que rompió la comunión con Dios, para que Dios no comunique más al hombre. Dios ha hablado claramente. Dios ha comunicado al hombre claramente ante seres pensantes, con sentidos claros, palpando las realidades en las que vive, entendiendo que el corazón es malo desde su juventud, y Dios en su palabra ha revelado toda esa verdad. ¿Sabe, apreciado oyente? Hemos llegado a identificar cómo llama Dios nuestro instinto pecaminoso, porque Él lo ha dicho en su palabra. Lo llama abominación. Hemos llegado a conocer por qué nuestro corazón resiste a lo que dice Dios. Porque Dios en su palabra ha revelado cómo se llama eso: desobediencia. Hemos llegado a conocer nuestra razón, la existencia nuestra aquí en esta tierra, porque su palabra lo ha revelado. Aunque la ciencia quiera contravertir la realidad de que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, esa es una verdad que no va a cambiar. Y Dios ha venido mostrando en su palabra cosas que usted quizá repite, ha oído muchas veces. Pero mira, amigo, todas ellas muestran categóricamente nuestra condición pecaminosa. Mira, en este libro, que tristemente ha querido ser desplazado por el enemigo de las almas para que el hombre no entienda, no conozca, no sea redarguido de su mal. Este libro es el que puede examinar, escudriñar. Es la palabra de Dios la que desnuda los pensamientos nuestros, nos deja desnudos ante Él, descubiertos nuestros pensamientos, y la realidad que Dios revela en ese santo libro es que somos pecadores. En este santo libro, amigo, en su palabra, Dios revela nuestros días aquí. Dice que son pocos, dice que son malos, dice que tiene un final por causa del pecado, la muerte. Y este libro nos muestra el eterno porvenir. Es Dios en su palabra que ha revelado que hay una eternidad de condenación y una eternidad de salvación. ¿Sabe, apreciado oyente? Dios muestra por medio de las cosas creadas su eternidad. Los hombres tratan de encontrar los años de una piedra, calcular los siglos de un mineral. Algo les dice que hay alguien que se extiende a todo lo largo de la
eternidad que no tiene principio. Es un tiempo que el hombre ignora. Es la eternidad de Dios. Ese Dios eterno también muestra por medio de las cosas hechas su poder. Usted puede ver cómo las olas del mar se baten con tanta fuerza y llegan hasta la orilla. Dios revela en este libro que Dios le puso límite y le dijo, hasta aquí llegará. Y mira, amigo, cuántas cosas muestra Dios en su palabra. Pero sabe, amigo, este libro nos muestra a su Hijo. Este libro nos muestra cómo el Dios de la eternidad, el Dios eterno, conociendo hombres y mujeres con corazones pecaminosos, malos desde su juventud, y conociendo que el fin de ese hombre es camino de muerte. Eso lo ha dicho Él, por eso lo sabemos, porque Él dice que está establecido para el hombre que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mira, ese Dios, cuando nos creó, Él dice en su palabra que Él puso eternidad en el corazón nuestro. Es decir, que aunque una persona muera y cierre sus ojos aquí, por delante está la eternidad. Y el Dios que conoce a la raza, el Dios que conoce al ser humano, al pecador, su palabra dice, nos amó. Ese Dios que ha amado al mundo y que ha comunicado al mundo, ha hablado. Dios habla. Y Dios revela, amigo, lo que es necesario que hagas. Dios muestra en su palabra que los años contados van a venir a tu vida y a la vida mía. Y que vamos a ir por un camino que no tiene retorno. Dios revela en su palabra que eso lo ha establecido Él como paga del pecado. Pero mira, amigo, Dios nos muestra en su palabra a su Hijo eterno. Ese eterno Dios en su poder, el Altísimo, ha descendido y en las profecías Dios reveló que Él iba a habitar entre los hombres. Y Él habla de aquel momento cuando nacería un niño de una virgen y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y mira, aquel niño que nació en Belén era el eterno Dios, es el eterno Dios que se humanó y vino al mundo para que fuese cargado en su propio cuerpo el pecado de todos nosotros. Aquel eterno ser que nacía en Belén como hombre, era y es el eterno y poderoso Creador. El Dios que se humanó. Y mira, amigos, se humanó Dios en la persona del Hijo. Y lo sabemos porque Él lo ha revelado en su palabra. Ha contado la historia a los hijos de Adán. Mira la historia sin igual, la dulce historia que nos ha mostrado el panorama completo, la caída de Adán, echado fuera del Edén, el eterno destino del lago de fuego para el pecador. Pero el Dios que intervino en la historia de la humanidad, en la historia tuya, en la historia mía, amigo, Dios ha revelado por su palabra lo que es para tu paz. Y por eso Él dice, el que oye mi palabra
Esa palabra que comunica al hombre salvación, que revela lo que Dios ha hecho para salvar tu alma. Y mira esa alma que vuela a la eternidad, pero que está recibiendo comunicación de Dios hoy por el oír, obra Dios. Así que la fe es por el oír. Todos nosotros también un día, apreciado oyente, caminábamos como la historia que hemos leído de aquel que iba leyendo del libro del profeta Isaías, sin entender la realidad del asunto. Sabíamos que su nombre era Jesús. Habíamos oído que su muerte había sido en una cruz. No sabíamos quién era Él. No sabíamos cuánto nos amó. No sabíamos para qué murió. Mira, ese santo libro nos muestra que Él fue enviado. Que el que cree al que le envió a Él tiene vida eterna. Él en su palabra, apreciado oyente, te ha estado hablando. Y posiblemente te ha estado hablando muchos años ya. Y te ha estado comunicando su palabra que da testimonio de Él. ¿Cuál es el testimonio que da su palabra? Bueno, hemos leído lo que leía aquel caminante. El pasaje de la Escritura que él no entendía. Decía, como cordero a la muerte fue llevado. Como oveja delante de sus trasquiladores, así enmudeció y no abrió su boca. Mira, apreciado oyente, esta lectura de ese pasaje redarguyó el corazón de él. No puede ser neutral. Un caminante a la eternidad que esta noche está oyendo hablar de este que fue llevado a la muerte como cordero, quedará impregnada su alma de la realidad de que el eterno Dios ha hecho lo que tú y yo no podíamos hacer para la salvación de nuestras almas y para el perdón de nuestros pecados. Dios ofreció su cordero. Pero aquí nos muestra el pasaje que hemos leído, la actitud de ese cordero cuando en manos de los que le llevaban para ser crucificado, enmudeció y no abrió su boca, como cordero mudo. Un cordero que es llevado al matadero, él no tiene la presunción, él no está analizando lo que va a pasar. Pero la Escritura nos dice de él que antes que ocurriese, él había dicho a sus discípulos, he aquí que el Hijo del Hombre será escupido, será azotado y será entregado en manos de hombres pecadores. Él había dicho a sus discípulos, hablando de la muerte de la cruz, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él había dicho a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sabe, apreciado oyente? Lo que estaba por delante es que el Cristo de Dios, el ungido de Jehová, el eterno Hijo de Dios, iba a estar colgado del madero de la cruz, llevando en su propio cuerpo los pecados de Adán, los pecados míos. Y mira, amigo, qué bueno que esta noche tú pudieras entender que Él llevó los tuyos también. Aquel día cuando Él era llevado al Calvario, su rostro estaba escupido, sus espaldas laceradas, pero eso era lo que habían hecho los hombres. Aquel día ya sus barbas habían sido aladas, rasgadas, pero eso era lo que había hecho el soldado romano.
Pero mira, amigo, Él quiere que tú conozcas la historia completa. Él ha revelado en su palabra que lo que ocurrió en lo alto de aquella cruz, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Con razón el profeta Isaías dijo de ese momento, angustiado y afligido, no abrió su boca. Mira, apreciado oyente, allá a lo alto de aquella cruz solo podía llegar un soldado con una caña para tratar de darle a beber vinagre. En mi sed me dieron a beber vinagre. Pero ¿sabe lo que llegaba a aquella cruz? La mano del Dios eterno y poderoso, airado contra el pecado, tratando el eterno con un hombre llamado Jesucristo. Tu pecado y mi pecado. Aquel día el Cordero de Dios, solo allí en la cruz, veía cumplirse las profecías que decían de Él: no hay dolor como mi dolor. Aquel día en el Calvario, el Cordero de Dios veía cumplirse la escritura que decía: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Veía cumplirse la escritura del desamparo de Dios. Y mira, amigo, allí en la cruz, Dios revela por su palabra que le desamparó. Con razón, los que estaban allí no podían entender sus palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dichas en otro idioma. No para que le oyeran los hombres, no para quebrantar a ninguno, sino una realidad expresada en comunicación, tratando de revelar su dolor, su angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabe, apreciado oyente, Dios le desamparó a él aquel día, porque Dios le hizo a él pecado. El Padre ama al Hijo, pero Dios aborrece tu pecado y mi pecado. Y aquel día en la cruz, Dios trató al pecado en la carne de un hombre llamado Jesucristo. Y sabe, apreciado oyente, esa historia la tenemos en español. La tenemos escrita en varios idiomas. Muchos, allí en el estado Bolívar, en el pueblo donde vivimos, hay un matrimonio que ellos son sordomudos. Y ellos, con una carta gráfica que está colgada detrás de la tribuna donde aparecen los dos caminos y los dos destinos, ellos preguntaron qué significaba eso. Y con señas, procurando hacerles entender que fue uno que fue crucificado, que vino del cielo, que hay un infierno horroroso, que nuestra vida es pasajera, que Dios condena el pecado, pero que lo castigó en la carne de su Cristo, de su ungido, de su amado Hijo. Ellos también fueron quebrantados para entender, como este que hemos leído aquí, que iba leyendo de esta preciosa verdad y preguntó: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Mira, amigo, no hay ninguno que pueda salir de esta reunión con la inocencia de no entender, no saber nada. Quizá en tu casa tienes una Biblia, quizá desde pequeño has oído la historia del Dios que por amor, no queriendo que te pierdas, castigó al Hijo. ¿Y sabe lo que ocurrió en aquella cruz?
el Hijo de Dios murió. El cielo debió haber sido testigo, los hombres lo fueron, de que cuando José de Arimatea y Nicodemo, discípulos del Señor, fueron a Pilato y pidieron el cuerpo de él, Pilato se asombró de que ya hubiese muerto, y él mandó un soldado que se asegurara de que estuviese muerto, y aquel soldado, como le vio muerto, le atravesó el costado con una lanza, y salió sangre y agua. ¿Sabe lo que estaba allí en la cruz? El Cristo desamparado, muerto. Y mira, amigo, esa historia contada a oídos de pecadores que van al infierno nos ha hecho estremecernos ante la realidad. Yo necesito saber por qué murió él. Este hombre preguntaba, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Y mira, amigo, esta palabra penetra hasta partir el alma, la realidad de nuestro pecado. Está desnuda por la palabra de Él. Esa realidad de que vamos a dar cuenta un día ante Él está desnuda por su palabra. Esa realidad de nuestra caída en Edén y del destino eterno en el lago de fuego, ya Dios te lo ha comunicado. Y mira, amigo, lo que de Dios se conoce hoy está tan claro ante tus oídos. Pecador, rumbo a la perdición del infierno, jugando con tu alma y con el tiempo. Y Dios ya ejecutó el juicio contra el pecado en su Cristo. Murió en la cruz. Resucitó, se levantó de la tumba, tuvo una entrada a la presencia del Padre que se sentó a la diestra de Dios. ¿Y sabe, amigo, qué está esperando allí? Él primero va a llamar a todos los que creyeron su palabra, convencidos de nuestro pecado, arrepentidos, penetrados con su espada. Y Él va a aparecer en las nubes del cielo, nos va a llamar desde las nubes, desde lo alto, sube acá. Y todos los que creyeron su palabra, vamos a subir. Todos los que fueron revividos, limpiados del pecado, porque creímos lo que Él ha dicho en su palabra, que hay perdón porque Cristo pagó, vamos a subir. Pero mira, amigo, ¿qué de ti? ¿Qué de ti si no crees esa verdad de Dios revelada en su palabra, de su Cristo? Hemos leído que Él no vino, en su primera venida, Él no vino para juzgar, sino para salvar. Esa salvación y esa oferta es una puerta abierta hasta hoy, pero se va a cerrar. Y Él dice en su palabra que en el día postrero, mi palabra le va a juzgar. Usted lee Apocalipsis capítulo 20 y ahí estarán los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los que no creyeron en el Hijo, los que no quisieron entender, los que cerraron el oído a esa historia jamás contada alguna vez, otra igual, que se ha dado a conocer a los hijos de Adán, que como un río, caminando en el camino ancho a la eternidad, Dios ha querido comunicarle su palabra y Él espera, amigo, que usted la crea. Eva, aquel día en Edén, no la creyó, ella creyó a la serpiente. Pero mira, amigo, dice que aquel día delante de Él, en el día postrero, dice, los libros fueron abiertos. Mira, aquel día no es que va a ser abierto un libro por la mitad o para mover sus páginas. ¿Sabe, amigo? Aquel día
va a quedar desnudado y convencido el pecador de su pecado. Aquel día va a ser abierto en el libro y va a ser mostrado claramente que el que un día murió en la cruz también te amó a ti. Que su palabra creída era para la salvación de tu alma. Pero amigo, ojalá tú no estés allí. Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vida eterna por creer su palabra. Amigo, cree su palabra. Recibe esa verdad gloriosa. Cristo murió en mi lugar aquella noche, yo también. Entendiendo esa historia contada, pero no habiéndola creída, fui conmovido ante esa realidad. Yo recuerdo, fui a mi cuarto, me puse de rodillas para, por primera vez, por la fe, comprender. Allí, colgado en mi lugar, pagó mi deuda. Yo recuerdo, no hay palabras aprendidas para uno ser salvo. Lo que se necesita es creer, amigo. Pero yo recuerdo esa noche, yo le dije, Señor, yo soy un pecador perdido. Si yo muero, yo voy al infierno. Si el Señor Jesucristo viene, como está escrito en tu palabra, a buscar a la iglesia, yo me voy a quedar. Yo esta noche, yo quiero aceptar a tu Hijo Cristo como mi Salvador personal. Señor, sálvame. Y aquella noche, amigo, Él cumplió su palabra también en mí. Al que cree, tiene vida eterna. Amigo, tú también puedes hacerlo. Creyendo en Él de todo corazón, serás salvo. No creyendo como hasta ahora lo estás haciendo, serás condenado. Señor, te ayude a ser salvo y Él prospere su palabra.